En este vídeo voy a presentar los distintos factores que influyen en el clima. En el primer vídeo que vais a ver, lo que vamos a observar es un poco cómo funciona la latitud y cómo se redistribuye el calor que llega al ecuador por el resto del globo. Y qué pasaría si este calor no se redistribuye. Y a la vez también nos explica cómo este calor hace que haya distintos tipos de climas a lo largo del mundo. El clima se regula a través de dos procesos: la cantidad de energía, en forma de radiación solar, que entra y sale de la atmósfera, y cómo se distribuye esta energía por la atmósfera y el océano. El balance energético de la Tierra es el equilibrio que hay entre la energía que entra y la que sale. De toda la radiación solar que entra en la atmósfera, la mayor parte atraviesa y calienta la superficie terrestre, mientras que una pequeña parte es reflejada principalmente por las nubes. Parte de esta energía que pierde la Tierra atraviesa la atmósfera y vuelve al espacio. El resto es absorbida por una pequeña parte de la atmósfera, que son los gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, vapor de agua, metano y ozono. La atmósfera reemite el calor absorbido y de nuevo una parte escapa al espacio y otra vuelve a calentar la superficie terrestre. Sin este proceso, llamado efecto invernadero natural, la temperatura del planeta sería mucho más baja y no podríamos vivir en él. Sin embargo, la radiación solar que recibe la Tierra no es homogénea. Llega más energía al ecuador que a los polos. Para compensar este desequilibrio, se da el segundo de los procesos de la regulación climática: la distribución de la energía que llega al ecuador hacia las áreas polares, que se da a nivel atmosférico y oceánico. En la zona tropical, el aire cálido sube y forma nubes de tormenta que se desplazan hacia los polos en las capas altas de la atmósfera. Cerca de la superficie del planeta se da el proceso contrario. El aire frío se mueve hacia el sur y se forman células de corrientes. En las zonas donde se juntan dos células pueden suceder dos cosas: que una masa de aire suba. En este caso, la presión atmosférica es baja, lo que suele dar lugar a precipitaciones en forma de lluvia o nieve. O que una masa de aire baje, en cuyo caso la presión atmosférica es alta, lo que da lugar a buen tiempo. Debido a la rotación de la Tierra, estas corrientes de componente norte-sur se desvían hacia el este en el hemisferio norte y hacia el oeste en el hemisferio sur. Es lo que llamamos efecto Coriolis y define la trayectoria de las corrientes atmosféricas. Así es como se distribuye el calor en la atmósfera. El segundo proceso de distribución de energía se da en el océano, que absorbe y almacena más calor que la atmósfera, pero lo distribuye de manera más lenta. En la superficie del océano, los vientos generan corrientes que transportan el agua caliente entre los trópicos y la zona subtropical. Por debajo de la superficie, la densidad del agua va aumentando a medida que disminuye la temperatura y cambia la salinidad, generando la circulación profunda. Un ejemplo de circulación profunda es la corriente del Golfo, que desplaza el agua cálida del Caribe hacia el Atlántico Norte. A medida que se va desplazando, el agua cálida se va enfriando y haciendo más densa, y al llegar a la zona ártica, el agua es tan densa que se hunde hacia el fondo del océano y vuelve hacia la zona ecuatorial por debajo de las corrientes superficiales. Esta corriente es importante porque trae agua caliente a Europa, haciendo que nuestro clima sea más suave que el de Nueva York, que está a la misma latitud. Bien, ahora que ya entendemos cómo funciona un poquito la circulación atmosférica debido al calor que llega del Sol,
vamos a explicar otro de los fenómenos que ya hemos ido mencionando, que es el fenómeno de los anticiclones y las borrascas. Es un fenómeno muy simple. Un anticiclón da siempre tiempo seco y soleado. ¿Por qué? Fijaros, porque el aire de las capas altas de la atmósfera desciende y es un aire seco, que se calienta rápidamente. ¿Por qué? Porque el aire se calienta de forma mucho más rápida cuando baja que cuando sube. ¿Qué pasa en las borrascas? Las borrascas dan mal tiempo, lluvia y nubes. ¿Por qué? Porque el aire húmedo de la superficie de la Tierra sube y al subir, ¿qué hace este aire húmedo? Se condensa y al condensarse provoca que haya precipitaciones. El aire, que no deja de ser el viento, que no deja de ser aire en movimiento, va siempre del lugar de altas presiones, de los anticiclones, ¿hacia dónde? Hacia las borrascas. ¿Por qué? Lógico, la borrasca, el aire está subiendo, está ascendiendo, ¿no? Pues al estar ascendiendo el aire, ¿qué tenemos? Que ese aire tiene que ser reemplazado por otro. ¿De dónde? De un sitio donde haya alta presión. Mirad, dos ejemplos donde vemos el funcionamiento del anticiclón y las borrascas son los monzones y las brisas costeras. Mirad, el funcionamiento de los monzones es muy simple. El aire húmedo del océano, al acercarse a la Tierra, que está mucho más cálida, se eleva. Al elevarse, se condensa y produce grandes precipitaciones. Es un ciclo que dura, ¿cuánto? Todo el tiempo del verano, debido a la insolación solar. Se produce en todas estas zonas que veis en color azul y da lugar a dos estaciones, una estación húmeda y una estación seca. Las consecuencias de los monzones suelen ser desastrosas, produciendo numerosas inundaciones. Otro de los elementos que tenemos que forma pequeñas borrascas y pequeños anticiclones son las brisas marinas. Las brisas marinas tienen el mismo funcionamiento. El aire de la tierra, mucho más caliente por el día, se eleva y es reemplazado por el aire del mar, más frío, con lo cual tenemos un viento que sopla de mar a tierra. Y por la noche, el ciclo es al revés. El agua del mar está más caliente, se eleva y es reemplazado por el de tierra, con lo cual tenemos vientos que soplan de tierra a mar. Pero claro, os podéis preguntar, ¿esto cómo influye a gran escala en el clima? Muy sencillo. Fijaros en este mapa y mirad estas líneas que tenemos. Tenemos muy marcado el Ecuador y los trópicos. Pues bien, en la línea del Ecuador hay una borrasca prácticamente permanente y en el trópico un anticiclón. ¿Qué nos produce esto? Que en la zona del Ecuador hay siempre muchas más precipitaciones que en las zonas más alejadas. Y en los trópicos, que es donde hay un anticiclón bastante estable, tenemos zonas más desérticas. Fijaros que en la zona del desierto del Sáhara, el desierto del Kalahari, el gran desierto de Australia, estas zonas más blancas. Al igual que se da en las zonas del círculo polar ártico. Bien, estos anticiclones y borrascas tan estables que provocan vientos constantes, entre ellos los más conocidos, los alisios y los contralisios, que son los vientos que usa Colón para llegar y volver de América, por poner un ejemplo, o los que utilizan actualmente los grandes navegantes cuando van a dar la vuelta al mundo para evitar las zonas de las calmas. Aparte de estos vientos constantes y vientos periódicos como los monzónicos que ya hemos explicado, hay unos vientos más característicos también, que son los vientos orográficos. Estos vientos orográficos se dan sobre todo cerca de montañas, donde el aire húmedo de la costa, al elevarse, se condensa en la ladera de Barlovento, provocando grandes precipitaciones. Mientras que en la ladera de Sotavento tenemos un aire muy cálido y seco con pocas precipitaciones. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho antes, el aire al elevarse se enfría más lentamente y se calienta mucho más rápido cuando baja. ¿Vale? Todo esto que provoca cambios en la vegetación. La vegetación de Barlovento suele ser mucho más frondosa que la vegetación de Sotavento. Bien, y ya que estamos hablando de fenómenos producidos por los anticiclones y las borrascas, no quiero irme sin explicaros un fenómeno que suele azotar a las costas de Menorca, que son les risagues o meteotsunamis. ¿En qué consisten? Mirad este dibujo, no os preocupéis, tiene muchas indicaciones, pero tampoco no hace falta saberlas ni entenderlas. Es muy simple, cuando hay un aumento de presión atmosférica, esta presión ¿qué hace? Empuja el agua hacia abajo. Al empujar este agua hacia abajo y haber un viento que lleve hacia la costa, ¿qué tenemos? Que cuando hemos empujado el agua hacia abajo, en otros sitios se eleva el agua. Al ir acercándose esta ola a la costa, esta ola cada vez va creciendo más en altura. ¿Por qué? Porque hay menos fondo. Y llega al puerto,
o a las costas creando pequeños tsunamis, pero son tsunamis meteorológicos, no por terremotos, y las consecuencias pueden ser bastante graves. Fijaros esta imagen del puerto de Ciudadela con todos los barcos amontonados. Bien, espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito mejor cómo funcionan los factores climáticos y cómo afectan al clima en los distintos lugares de la Tierra.